més parlem sobre salut mental a la Brúixola. Si fa uns dies ho fèiem al voltant de problemes de percepció en el cos, avui ens volem centrar, Jaume, en una altra percepció, en aquest cas la del jo. Volem abordar aquesta idea una mica complicada de la consciència o com ens percebem a nosaltres mateixos com a individus. I per això, com cada dilluns, saludem al David Cueto, psicòleg al despatx Dr. Quilera, a Psicoset Nasplugas i a Cepteco a León. David, què tal? Bona tarda. Muy buenas tardes otra vez. A veure, el concepte de la percepció del jo ve des de l'antiguitat, ¿no? Sí, yo creo que es uno de los temas existenciales, ¿no? Con la idea de la muerte probablemente, de la trascendencia, de qué es el yo, ¿no? Textos antiguos ya desde Babilonia, Siria, es decir, desde hace miles de años ya hay este registro. Y claro, también es un marcador de enfermedad mental, ¿no? Esto, por ejemplo, si uno va a urgencias, en muchos casos le hacen el tema de las 3 esferas, ¿no? De, tiempo, lugar y persona. Entonces, la idea de la percepción del yo es algo que yo creo que, obsesiona tanto a filósofos, sociólogos, psicólogos, neurocientíficos. ¿Qué es el yo? ¿Por qué lo percibimos? ¿Qué no es el yo? ¿Y cómo podemos solucionarlo? Que haya persones que tengan problemes de percepció de la pròpia persona. Clar, i com ens percebem a nosaltres mateixos? I a més això entenc que va canviant al llarg de les etapes de la nostra vida. Claro, cerebro no infantil se supone, ¿no? Las memorias se supone, ¿no? Lo que llamamos recuerdos se supone que hasta que no madura lo que se llama en general el hipocampo, que es una estructura cerebral entre los 3-4 años, no hay recuerdos donde anclar la idea del yo, ¿no? Por eso los niños pequeños se supone que son más reactivos que no tienen temperamento y demás. Entonces con los años se va evolucionando, se asienta la vida adulta, ¿no? El cerebro madura con 25-30 años más o menos. Entonces es el problema de, al final, la teoría más científica más aceptada es que tenemos el cerebro diversos módulos integrados que van, digamos, funcionando visión, percepción, imagen, ¿no? Hasta hace nada, por ejemplo, yo de niño nos explicaron que había 5 sentidos para percibir el mundo y era el paradigma, y aquí hay 7 o 8, que se añade la propiocepción, que es la percepción de el propio movimiento del cuerpo, la interocepción, ¿no? Las vísceras, el tener hambre, lo que tenemos dentro, por así decirlo. Incluso se quiere poner la nociocepción, que sería la percepción del dolor. Entonces, fijémonos, ¿no? Como que yo desde niño hasta ahora, ¿no? Hace 20 años, 15, 25 años, las teorías sobre qué es el yo, la percepción, los sentidos, al final, desde los 90 ha habido un gran salto en lo que era la neurociencia, un montón de estudios sobre estos, pero se reconoce que todavía esto de qué es la conciencia, qué es el yo, puede hacer cierta polèmica o cierta discussió todavía con ello. Quins factors, per tant, influeixen en l'autopercepció? Digamos que el principio sería la idea, de estoy en el mundo. Claro, hay que tener muy en cuenta que nuestra idea del yo está sumamente unida a la socialización de los demás, especialmente cuando somos niños y nos están educando. Entonces, está muy estudiado, por ejemplo, si alguien recibe negligencia, abuso, maltrato cuando está en la edad infantil, tendrá un sentido del yo minusvalorado, ¿no? O con problemas de que se llama autoestima, autoconcepto. Entonces, al final, la idea es que alguien tiene una idea de sí misma, principalmente por la reacción de los demás, ¿no? Por los hechos que ocurren alrededor y por un mecanismo que se puede llamar como de supervivencia de predicción permanente, ¿no? De que todo está hecho hacia adelante, y ese mecanismo, digamos, que algunos autores dicen que es el yo, ¿no? Lo que se llama a lo mejor la alostasis, que es la preparación al estrés futuro, ¿no? Para mantener la homeostasis y el equilibrio corporal. Entonces hay personas que dicen que el yo está dentro de este mecanismo de recompensa, ¿no? Que se llama de predicción constante de la recompensa futura. Entonces es un poco la idea que para sobrevivir se supone que tiene que haber una idea del yo basada en recuerdos anteriores que computa la realidad que tendremos delante y ocurrirá en el futuro. És per això que els casos que coneixem, que per exemple han viscut aïllats de la societat i potser han estat vivint entre animals, es consideren un animal més? Claro, ahí hubo el caso famoso del niño, ¿no? Del niño salvaje de hace algunos siglos, de que se supone que el cerebro tiene periodos críticos. Entonces, si te saltas periodos de aprendizaje, de socialización, de lenguaje, ¿no? La idea también, es decir, es un humano esa persona, ¿no? Que ha sido criada en un entorno natural. Entonces hay mucha discusión con esto, como he nombrado ahora mismo el lenguaje también, ¿no? Nuestro yo se basa también en imágenes o símbolos que transmitimos a través del lenguaje. Y eso está muy estudiado, por ejemplo, que según el idioma que uno hable puede ser que haya diferencias de la percepción. Entonces, nuestra idea del yo, de la consciencia, está íntimamente unida a la cultura o a la sociedad en que nos movemos a nivel general y, como he dicho antes, a los temas de crianza, de apego y al cariño, el amor incondicional que hemos o no recibido en los primeros años de desarrollo. Clar, per tant, el llenguatge, parlar en un idioma o en un altre, marca
també la nostra autopercepció. Esto está, por ejemplo, imaginemos nuestro idioma, ¿no? El catalán, el castellano es silábico, ¿no? Entonces, pero hay idiomas, por ejemplo, el chino, que es logográfico en el sentido de que son caracteres que significan algo. Entonces, hay estudios incluso de si las palabras, las imágenes, ¿no? Las sensaciones, las percepciones, la altera el lenguaje, que es muy interesante. Incluso hay un estudio muy famoso de poner a estudiantes orientales dentro de un cuadro, mirando un cuadro, y es como que describen esa escena, ¿no? Imaginaos un cuadro con patitos, un lago y demás. Estudiantes orientales tienden a describir eso de manera holística, como más general, ¿no? Como más, este cuadro significa tal, me da esta sensación. Y un estudiante occidental, en el sentido de que somos a lo mejor más, no sé, más individualistas o incluso materialistas, se puede decir, tenderían a aquí tantos patos, tantos árboles, esta época del día por el movimiento del sol. Entonces, es como digo, que la cultura altera profundamente la percepción del yo, y de ahí el lenguaje, claro, que es evidentemente una forma de expresión cultural del que vivimos. Existeix també el concepte de la ipsietat. Sí, esto es, claro, esto es más filosofía, ¿no? De la integración del yo, de soy yo en el mundo. Hay un artículo relativamente conocido de un filósofo que se preguntaba cómo sería la realidad si yo fuera un murciélago, ¿no? ¿Cómo sería un murciélago? Porque ¿no? Los murciélagos, digamos, que no ven en principio, utilizan la ecolocalización, que es mandan un chillido, un grito, que eso se recibe, ¿no? En las ondas en sus oídos en principio. Entonces es como, ¿no? La pregunta de si nos quitan una parte del cuerpo sentimos lo mismo. La ipsiedad sería esa integración del yo que muchas personas, por ejemplo, filosóficamente puede estar rota y se da otras palabras en trastornos mentales, por ejemplo, el miembro, ¿no? el síndrome del miembro fantasma, gente que ha sido amputada de un miembro. La teoría de esto es que, bueno, esa persona sigue sintiendo dolor en esa pierna que ha sido quitada o que ha sido amputada, porque el cerebro, digamos, que tiene un loop, se puede decir un loop de retroalimentación, un bucle, y parece que como que el cerebro, es decir, no está en la materia, pero nuestro cerebro sigue como pensando que eso está ahí, por eso a la gente le duele algo que en principio no está. Clar, el nostre cervell, per tant, pot modificar la percepció que tenim de nosaltres mateixos a base de la cultura, però també d'experiències traumàtiques. Exacto, el trauma es un medidor fundamental de esto. Cualquier persona que trabaje con niños, adolescentes o adultos que han tenido experiencias traumáticas, como digo, ¿no? La idea del yo, si alguien no recibe, por ejemplo, cariño o cuidados durante la infancia, la idea del yo se verá profundamente alterada. Es más probable que eso genere problemas, depresión, ansiedad, lo que decía, síndromes, por ejemplo, de despersonalización y de realización. Incluso el espectro final se puede llegar como, por ejemplo, diagnósticos que en salud mental existen, pero son bizarros, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Cotard, que es que la persona cree que está muerta y que no existe. Gente que cree que una parte, o sea, lo contrario del miembro fantasma, cree que una parte de su cuerpo no es suya y se la quiere amputar. Entonces, la pregunta es, claro, si el yo es un constructo, ¿no? El miembro fantasma es un constructo de la mente, el yo es un constructo en sí mismo, entonces el trauma es algo que altera profundamente el sentido de estabilización del cuerpo, homeostasis, y entonces, relacionado con la homeostasis, entonces una persona traumatizada es muy probable que su sentido del yo se vea alterado y tenga problemas desde temas físicos, mentales o de conexión con la sociedad que le rodea. Com es pot reentrenar aquesta percepció perquè s'adequi, per exemple, després d'un trauma? Claro, la idea depende sobre todo, primero, en la fase donde ocurre, ¿no? El que tiene una experiencia traumática. Por ejemplo, yo en terapia a veces se trabaja en sentido de realidad. Personas que tienen ideas, bueno, la mente, como digo, genera ideas constantemente, ¿no? Quiere mirar hacia adelante. Entonces, sentido de realidad significa que aunque la mente proyecte y pueda crear nuevas relaciones, al final hay que mantener el sentido del aquí y el ahora. Entonces, sí que es difícil de entrenar en ocasiones porque hay veces que el cerebro ha llegado a un tal punto donde distinguir entre realidad y ficción le cuesta demasiado. Entonces, por supervivencia, un cerebro traumatizado intentará replegarse o retraírse para evitar ser herido de nuevo, ¿no? Porque, como digo, todo está hecho hacia la predicción o la supervivencia futura. Entonces, es mirar la etapa de desarrollo y buscar terapias, por ejemplo, ¿no? Una vinculación. Esto suele venir muy bien. Una persona que se vincule con esa persona traumatizada. Un lugar seguro, por así decirle, como una especie de ancla o de base de apego con la que poder volver a reexplorar a partir de una experiencia traumática que ha trastocado profundamente la idea del yo.
No sé si l'autopercepció es pot considerar una característica només humana. Aquí hay también muchísima polémica, ¿no? Lo que se llama, antes estaba leyendo también el test del espejo, ¿no? Que se pone delante en animales y si tienen percepción del yo. También se ha estudiado, por ejemplo, en perros se ha hecho experimentos con el olor. Parece que los perros se pueden reconocer a sí mismos a través del olor. El tema de la conciencia animal es delicada, es complicada, porque en principio se dice, ¿no? Nos educaron, a mí por lo menos, ¿no? De que los humanos son los únicos seres con conciencia, la idea religiosa de que Dios nos ha dado la conciencia. Cuando, por ejemplo, pues eso, ¿no? Hay animales que parece ser que tienen rituales de duelo, ¿no? Por ejemplo, los elefantes. Y a nivel neurológico hay unas neuronas que se llaman las neuronas von Economo, que son unas neuronas que se supone que solo tenemos, que son como de largo alcance, por así decirlo, entre diferentes zonas del cerebro, que solamente tenemos humanos, algunos homínidos, algunos simios, jirafas, elefantes o delfines, o también algunos cetáceos aparte, y esto lleva a experimentos bizarros en los años 60, por ejemplo, aunque puede sonar un poco extraño, donde se daba ácido lisérgico a delfines pensando que serían capaces de aprender un idioma, porque la estructura cerebral del delfín decían que se parece mucho a la humana y que podrían tener esa potencialidad de comunicarse con seres humanos. También en una época de la psicología donde empezó el uso de los alucinógenos y se probaban de manera un poco indiscriminada, pero sí que la idea de los animales, de la conciencia, muchas veces se utilizan modelos animales o cerebros de animales para entender qué correlación hay con la idea del yo nosotros como humanos. Clar, entenc, doncs, que com a individus, com a humans, a banda de la cultura, la religió ha tingut molt a dir, no?, també en la percepció del jo, com a mínim en aquesta part de la consciència o de què som i què deixem de ser. Por ejemplo, ¿no?, en la idea católica cristiana en la que hemos educado, crecido, ¿no?, nos rodea, estamos creados a imágenes de semejanza de Dios, donde, ¿no?, es decir, hemos el pecado original, ¿no?, la culpa original, el pecado original, esto se habla mucho de la psicoterapia, ¿no?, que se basa mucho en la idea judeocristiana de la idea del pecado original, ¿no?, de que todos nos nacemos culpables de un pecado a redimir. En otras culturas esto es muy diferente, ¿no? En Oriente, Japón o China, por ejemplo, los apellidos suelen ir delante y a mí me explicaron, y eso para que se pueda entender, de que, por ejemplo, aquí en Europa alguien o en Norteamérica iría a terapia y diría estoy deprimido, y el terapeuta se suele tratar de falta de autoestima, falta de autoconcepto. En Asia, por ejemplo, en Japón, hay casos así de alguien va a terapia y dice tengo problemas de depresión, ansiedad, ¿no? Y la frase que le dicen a esa persona es que tiene demasiado ego, demasiado yo. Es decir, que tiene que fusionarse a lo mejor demasiado más con la sociedad o con el entorno. Entonces, es delicado porque, como digo, ¿no?, según cómo se nace, según cómo se vive, la idea del yo, de la religión al final. Ahora llamamos religión a la creencia de un ente superior, cuando la religión durante muchos siglos ha sido la experiencia diaria, es decir, estaba unida a la idea de la experiencia de la trascendencia de la muerte. Hoy en día estamos en una sociedad más medicalizada, ¿no?, donde la religión parece que se ha separado de la experiencia diaria de muchas personas, cuando si vemos que hace cientos de años o no, durante miles de años, la religión no era como algo aparte, es decir, formaba parte de la existencia diaria de cada individuo del mundo. Por lo tanto, ahora nos percibimos diferente, ¿no?, que a nuestros, digamos, abuelos o bisabuelos. Exacto, solamente por la cultura donde hemos crecido, donde nos hemos desarrollado, ¿no?, pues las creencias religiosas han bajado y, como digo, hay religiones donde se habla de un más allá, otras religiones donde hay, por ejemplo, religiones, ¿no?, de la reencarnación, donde se habla que según cómo te portes en tu vida serás premiado o castigado con una especie inferior o superior. Entonces, claro, la idea del yo de una persona que cree en un ciclo eterno de reencarnación será sumamente diferente a una persona que cree que nace y en función de lo que haga irá al infierno o al cielo, ¿no?, por así decirlo. Claro, ahora más que religiones como tal, también hablamos muchísimo de espiritualidad en general. Claro, de idea de, pues al final los humanos, ¿no?, el sentido de trascendencia que hemos hablado alguna vez, ¿no?, de tenemos un yo ahora, pero ¿qué pasará cuando ese yo no? Es decir, la existencia sigue cuando la muerte ocurre. Aquí también estudios muy interesantes con el tema de las experiencias transcorpóreas, ¿no?, de gente que se ve desde arriba, en experiencias, cuando tienen operaciones, muy cerca de la muerte. Y en esto hay estudios que pueden decir que esto al final, se supone que uno antes de morir tiene esto de como un subidón de hormón, ¿no?, una especie de disparo final de un montón de neurotransmisores en el cuerpo humano que hacen como que esa experiencia, lo que dice la gente, ¿no?, de
que he visto la película antes de morir, ¿no? Entonces hay estudios con esto bastante interesantes, pero claro, como digo, es muy complicado de estudiar cómo se ve eso a nivel neurológico. Hay estudios magnéticos, resonancias magnéticas, ¿no? De neuroimagen o el encefalograma, de dónde está en el cerebro la idea del yo. Hay como una especie también de carrera por esto, de dónde está la idea del yo, ¿no? Dónde está la idea de que yo estoy como persona en el mundo, de ser en el mundo. Y al final, como digo, la teoría va más hacia lo circuito integrado, ¿no? De personas que, como digo, ¿no? Que si van descoordinados pierden la idea de la existencia del día a diario. Como digo, va sumamente integrada de cómo relacionamos con los demás. Nuestra idea del yo es sumamente, por mucho que vivamos una sociedad individualista, el yo con los demás és un poco la base de com lo construïmos en general. I per tant, és superimportant treballar tot el que comentaves abans de l'ara i l'aquí, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, esto se ve mucho con las pantallas. Esto, he de decir que, bueno, no epidemia ni estas palabras un poco grandilocuentes, pero que sí que se ve a lo mejor gente joven que si tiene un consumo excesivo de pantallas pueden acabar confundiendo, digamos, realidad y ficción, ¿no? El cerebro está hecho, como digo, para predecir el futuro y el cerebro se cree lo que tiene delante, utiliza lo que tiene delante para predecir. Entonces, si un niño o una niña en etapas críticas de desarrollo se le deja demasiado tiempo con pantallas y supervisión, pues imaginemos 8 o 10 horas al día, como no muchos casos, pero alguno he podido ver, sí que se puede alterar el sentido de realidad de esa persona, ¿no? Cree que la manera de hablar del vídeo, de relacionarse, es lo que de verdad ocurre en la realidad. Entonces es complicado. Al final hay que, bueno, los humanos estamos hechos para interaccionar y sobre todo en etapas, por eso se habla de la importancia de la socialización, ¿no? En Estados Unidos sé que hay una corriente de que habla de que los niños tienen que ser educados en casa. Y los estudios hablan de que la educación en casa, es decir, no es tanto el cole, bueno, digamos, lo del aprendizaje del cole, sino la socialización. De que si no hay estímulos y no se aprende, ¿no? El cerebro en la vida adulta utilizará toda la información que ha cogido de niño, de niña. Entonces, es un tema también, como digo, ¿no? De la educación en casa. Hay casos determinados que se puede hacer, pero los estudios recomiendan, por ejemplo, de si hay un menor nivel socioeconómico, es decir, en casa hay problemas, bueno, de dinero o problemas un poco derivados de falta de atención, que se le hace nada de intentar meter ese niño o esa niña en la guardería cuanto antes. Porque esa socialización temprana hará de amortiguador ante futuros problemas del yo, como hemos dicho, ¿no? Despersonalización, desrealización, ansiedad, depressió o psicosis o temes de salut mental. Com sol passar quan sempre que vens aquí, podríem estar hores i hores parlant sobre els temes que ens portes, però és interessant aquesta qüestió de l'autopercepció i del jo i segur que s'ha d'anar treballant. Exacto, forma parte de la integridad de la vida diaria, entonces como terapeuta es fundamental entenderlo. Segur que d'aquí a que acabi la temporada en tornem a parlar. David Cueto, bona tarda, gràcies. Buenas tardes, muchísimas gracias.